Puede ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este espacio de Cóncavo y con Sexo. Me da muchísimo gusto que nos acompañen una vez más, como cada semana, a través de las diferentes frecuencias, canales, plataformas o la página del Sistema Mexiquense de Medios Públicos para pues abordar estos temas que nos gustan tanto, del amor, de la pareja, del erotismo, de conectar con la esencia, ¿no? Esto que es un instinto, pero también pues una manera de acercarse a la plenitud. Y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Úrsula Cotero. Ella es historiadora del arte. Ha sido directora del Museo de Ciencias Naturales, del Museo Taller Nishizawa, del Museo Felipe Santiago Gutiérrez, del Cosmovitral. Es amplia conocedora de estas manifestaciones culturales. Y dijimos, Úrsula, ven a platicar con nosotros sobre la creación artística como un acto erótico, ¿no? Todo esto que tiene que ver, que ha sido fuente de inspiración para muchas, pues, generaciones de artistas. Bienvenida. Ingrid, pues es un gusto estar contigo, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con tu audiencia. Y pues bueno, el día de hoy les traigo algunos ejemplos artísticos un poco subiditos de tono, sí, relacionados con el erotismo, pero bueno, pues también uno de mis objetivos es que provoquen la curiosidad para aproximarnos a la cultura desde un punto de vista que normalmente no conocemos mucho, que es a través del erotismo, y también conocer un poco unos textos muy antiguos que nosotros ni siquiera sabíamos que tenían un matiz erótico, ¿no? Muchos artistas desde la antigüedad han creado obras sin tabúes, sin bloqueamientos, sin estereotipos. Y pues esto queda registrado en todas las artes. Hoy vamos a hablar un poquito de literatura y de pintura. Y bueno, pues Freud, que se considera actualmente que tiene una aportación en la medicina, pero también como un escritor, él hablaba de tanto la sexualidad ha sido normada por la sociedad, pero por la religión enormemente, lo que ha creado enfermedades y ha creado problemas de no aceptación, en fin, muchos... De rechazo al pecado, ¿no? De miedo. Exactamente, ¿no? Él habla de que la naturaleza humana intrínsecamente es pervertida y menciona desde las etapas más tempranas de la vida de un hombre, que es oral, anal y fálica, pues cómo existe ya una aproximación erótica, pero que nuestros padres nos están restringiendo, prohibiendo y a veces avergonzando de nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues de hecho él le llama mucho la atención no que la persona sea pervertida, sino que cómo se vuelve normal, ¿no? Estandarizada. Sí, es interesante porque como tú dices, pues es una cosa, esta manera como nos aproximamos a lo erótico, a lo sexual, a nuestro propio cuerpo incluso, depende mucho de la sociedad en la que nos desenvolvemos, de la época, de las creencias. No es lo mismo, digamos, una cultura antigua, a lo mejor griega, que los egipcios o que los hindúes, ¿no? O sea, que tienen diferente concepción. Pero yo creo que todas, y aquí yo tengo esta idea de que todas coinciden mucho en el tema como de cuando ya hay como un tema de divinidad, pero también para muchas de estas culturas antiguas de creación, ¿no? De creatividad. Ese tema que tocas es muy amplio y muy interesante. Bueno, un poco Freud lo que hace es, para terminar con la idea de Freud, es... Sí. Todos esta maraña de pensamientos donde hay confusión y enredos, pues ir detectando todos estos hilos y ver los pensamientos desde su normalidad, que no se vean terroríficos, aceptarlos y pues bueno, reconocerlos, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tú dices del erotismo, hay algo muy interesante. Yo quisiera preguntarles a ti y a tu audiencia, ¿qué no es erótico? ¿No?
partiendo un poco al revés, no definiendo qué es erotismo, sino qué no es erótico. ¿Qué se nos viene a la mente, no? Y bueno, pues los artistas, toda la naturaleza tiene una intrínseca sentido sexual. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza está creciendo, reproduciéndose, alude a nuestros sentidos y nos provoca ese placer y ese gozo. Entonces realmente todo el arte prácticamente tiene esa raíz erótica, salvo el arte que habla de la muerte. Ese se considera que no es erótico, ¿no? Aunque bueno, hay sus salvedades y también hay una línea muy delicada en medio, pero esto que comentas de la creatividad y el erotismo es algo muy interesante, ¿no? Podríamos pensar que dio origen, por ejemplo, a la Quinta de Beethoven, qué pulsión, o al cuadro de la Primavera de Botticelli. Y el ser humano en su complejidad de fantasías, de emociones que a veces no reconocemos y no sabemos cómo manejar, pues existe, por supuesto, un sentido estético, toda una técnica, pero también existe esas pulsiones que no se reconocen y que se están trabajando muy complejas en una obra. A veces cuando no sabemos cómo abordar un problema y no sabemos la solución, ahí interviene la creatividad y eso es lo que nos enseñan los artistas para salir adelante de cualquier situación y pues hasta en el proceso podemos divertirnos también, ¿no? Claro. Decías algunos ejemplos y me gustaría que para abrir boca, ¿no? Ya entrar como en materia, ya nos dieras, por ejemplo, algún ejemplo de estos que son creativos, pero eróticos, ¿no? Pero a lo mejor hasta un poco adelantados a su época o que nos permiten ver más allá de lo que tradicionalmente se pensaba como arte antes, ¿no? Que eran pues los temas a lo mejor de paisaje o los bodegones o la naturaleza muerta, o sea, eran como cosas de ese estilo. Más allá no había como muchas opciones. Bueno, mira, vamos entonces a pasar a los ejemplos. Nada más quiero decir que todo lo que sea constructivo se puede orientar al arte erótico, lo destructivo no. Pero hay un ejemplo que está incluso en la Biblia y que pues lo cito no porque sea el texto más antiguo donde se menciona algo erótico, sino porque es un texto muy cercano a todos lo conocemos, pero tal vez no nos hemos preguntado por qué este texto totalmente erótico está inmerso en la Biblia. Y me refiero al Cantar de los Cantares, un texto que se le atribuye a Salomón y es un libro hebreo, porque todo el Antiguo Testamento pues es la conjunción de textos hebreos, ¿no? Pero el Cantar de los Cantares ha despertado admiración y rechazo por quienes defienden que esté ahí y quienes quieren sacarlo de la Biblia, de la Vulgata, que anteriormente así se denominaba, ¿no? Sí, normalmente no tienes ese pensamiento cuando lees este tipo de textos. Claro. Sin embargo, cuando te das chance de verlo con otros ojos, descubres cosas que son intrínsecas a la naturaleza humana. Claro, ¿no? ¿Y cómo defender que ese texto esté ahí? ¿Por qué, no? Entonces, quienes defienden estos textos inmersos en la Biblia dicen, ay, es que están hablando de la iglesia y su anhelo por recibir a Jesucristo y por verle recoger los frutos que ella produce, pero pues es muy explícita la relación entre un hombre y una mujer, que en eso se basa el Cantar de los Cantares, un diálogo, ¿no? La sexualidad y el erotismo son temas que han estado implícitos en el arte a lo largo de su historia, desde las culturas primitivas hasta las creaciones contemporáneas, en representaciones, en pinturas, fotografías, esculturas, obras literarias, dramáticas, cine y recientemente en la producción de arte digital. La sexualidad y su representación a través de las manifestaciones artísticas ha estado relacionada con las creencias sociales. Las antiguas culturas buscaron humanizar y sexualizar el universo,
proyectando sus emociones y los poderes espirituales que controlaban la naturaleza. En el caso de países asiáticos, las representaciones de sexo y arte erótico tienen significados espirituales en el hinduismo, budismo, shinto y taoísmo. Efectivamente, hemos, de hecho, como nosotros mismos ido censurando, ¿no? Como dijeran, haciéndonos de la vista gorda para no poner de manifiesto esto. Y creo que es algo que poco a poco se ha ido rompiendo con el paso de los años, porque sí nos hemos dado cuenta que es pues parte de lo que somos y parte de lo que, o sea, como tú dices, parte de la naturaleza que se va creando, parte de la misma idiosincrasia básica de cualquier cultura, ¿no? Que es reproducirse, que es heredar sus conocimientos, sus tradiciones, su riqueza cultural, y es la única manera de poder acceder a ese un camino, ¿no? Que es pues el erotismo, la sexualidad. Claro, y que hay un gran problema social si se reprime o si se llega a una neurosis por no satisfacer un deseo sexual. Por ejemplo, en la actualidad, si una persona no vive una sexualidad sana, no tiene una relación amorosa o no se acepta a sí mismo, es más proclive al consumismo y a llenar de objetos y de materialismo esos vacíos emocionales y físicos, ¿no? Entonces, pues bueno, al sistema a veces un poco le conviene las personas infelices, pero vamos a seguir con la literatura. ¿Qué te parece? Sí, sigamos. Bueno, obviamente también en el Cantar de los Cantares hay una herencia de la poesía mesopotámica y egipcia, hay una evolución. Entonces no solamente es como la estética de aquel momento, sino hay una tradición cultural muy antigua. Ahora vamos a hablar de otro texto que es el Kama Sutra. Sí, y un clásico de clásicos, que clásico. poca gente lo ha leído realmente, se toma como referencia, pero de lo que alcanzamos a escuchar, porque yo pienso que poca gente se ha metido a estudiar el Kama Sutra, o sea, como de las nuevas generaciones. Sí, exactamente. Muchos más bien se van hacia las imágenes, pero bueno, pues el contenido de este libro que se le atribuye a un escritor, Vatsyayana, es la herencia también de cientos y podríamos decir hasta miles de años de conocimientos, y se trata de educar a los jóvenes de la nobleza en las artes amatorias y que conozcan su lugar en la sociedad. Uh-huh. Y de definir qué propósito tienen las relaciones sexuales, qué compatibilidad hay entre las personas, qué clasificaciones hay entre tipos de besos y abrazos y de todo lo demás. Y pues recoge conocimientos que van desde el siglo VIII a.C., ¿no? Es una cosa increíble. La verdad es que no traje a propósito como una cita específica de Kama Sutra porque estaba muy, muy intensas, pero... Sí, claro, pero a mí me gusta mucho esto del Kama Sutra, que habla de las artes amatorias, y se nos olvida que amar, ¿no? Que conocer, digamos, la geografía tuya y la de la pareja es un arte. Pensamos que es algo que nos brota innato, que nos va a salir a la primera, que ¿no? Pero esta parte, aquí el tema del arte amatorio, ¿no? También refleja mucho el concepto de lo que estamos queriendo abordar el día de hoy. Y eso que dices es muy interesante, porque a veces nosotros por pena ni siquiera hablamos de estos temas con nuestros papás, pero este libro de artes amatorias te habla incluso de cómo elegir a una esposa y cómo elegir un amante y qué pasa con las cortesanas y con cuáles sí, con cuáles no, y cómo sí, cómo no, y cómo seducir. Y bueno, es todo todo un tratado. Todo un tratado Sí. práctico y toda la cosa, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues ese es... un tutorial paso a paso. Sí, muy amplio. En la época del Renacimiento, de los siglos XV y XVI, además de los grandes avances en las ciencias, el arte logró liberarse del tema religioso, que lo ocupó durante cientos de años. Los artistas abordaban otros temas e incluso pudieron plasmar al cuerpo humano con menos censura. En esa época se desarrolló cierta tradición de producir contenido erótico para diversión de la aristocracia.
Durante los siglos, los artistas tuvieron que recurrir a temas mitológicos o religiosos para poder plasmar al cuerpo desnudo sin ser mal vistos. Incluso, la representación de un pecho femenino, como en las imágenes de Venus, la diosa del amor en Roma, o Adán y Eva, son entendidos como símbolos del pecado en el paraíso. Edouard Manet provocó un escándalo con su obra El almuerzo sobre la hierba, de 1862. Una pintura de un picnic en la que una mujer desnuda sentada entre dos hombres vestidos mira al espectador. En 1889, Auguste Rodin en el tema del adulterio con su escultura El beso, en la que dos amantes desnudos se abrazan. Quiero platicarles que los orientales, los japoneses, tienen una poesía muy breve que es el haiku y que es una pincelada, así una imagen muy contundente, muy bella y que siempre tiene que ver con la naturaleza, pero hay algunos cuantos con el erotismo, ¿no? Y un haiku erótico antiguo japonés nos dice, pensemos en esto, ¿no? Dice, tan solo hombres y en medio una mujer. ¿Con qué calor? Y eso es todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se recurre a lo más resumido que puede haber una expresión poética, pero tiene musicalidad, tiene imagen, tiene sorpresa y tiene erotismo, ¿no? Y claridad, ¿no? Te lo deja un poco a la imaginación, pero con mucha, como un tiro de precisión de lo que quiere transmitir, ¿no? Sí, y pues estamos metiéndonos mucho en la literatura y en la poesía, pero también hay ejemplos de imágenes. Y una de ellas que les recomiendo a todos que la vean y la disfruten y la recorran con mucho tiempo para, pues sí, para desentrañar. Sí, es El Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Un cuadro que tiene más de 400 años y está basado primero en un pasaje bíblico que es del Génesis, donde Jesucristo crea al hombre y le dice creced y multiplicaos, ¿no? Y entonces es un tríptico. El primer panel está la pareja ahí uniéndose, en el segundo está cómo se distorsionó en el mundo eso de crecer y multiplicaos, y es una cosa así súper desatada y orgiástica y todo esto. Y en el tercero son las consecuencias y están en el infierno todos los que se excedieron, ¿no? Pero este cuadro realmente tenía una tendencia de ser muy moralista y se ejemplificaba con estas imágenes todo lo que no se debía de hacer, pero se volvió súper popular porque la gente dijo, esto es justo lo que quería hacer, ¿no? Claro, Entonces, no nos den ideas, dicen, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y pues bueno, la fantasía, que siempre es un componente en el erotismo muy importante, pues ahí está verdaderamente en todo su esplendor, todos los recursos metafóricos, ver el mundo como un jardín de las delicias, pues bueno, vale la pena. Una obra de arte bellísima, además, súper única, original, sin tabúes. Entonces, pues bueno, actualmente hay exploraciones muy interesantes y quiero hablar de una pintora mexicana que se llama Rigel Herrera. Ella se basó en una en una frase de Jean Baudrillard que dice, yo seré tu espejo, yo seré tu ilusión. Y es una serie de cuadros que está actualmente ha hecho varias exposiciones con ellos y dice, explora la autoseducción. Las mujeres representadas asumen abiertamente el control para convertirse en el reflejo de la ilusión del otro. Dice, la mayoría de mi obra está basada en pornografía y ahora se une con imágenes publicitarias. Trato de quitarles esta connotación de publicidad para apropiarlas, manejarlas y tratar de entender la diferencia entre el erotismo en la pornografía y en una revista de moda. Entonces, la exploración de esos terrenos pues no tiene fin realmente, ¿no? Siempre es una base de gran interés en todos los artistas. Claro, y es interesante que hables de esto de la publicidad, porque es lo que más nos llega hoy en día, ¿no? Como el tema de imagen, ¿no? Como lo concebimos en el siglo XXI de las redes sociales, donde estamos expuestos a un montón de imágenes, pero la gran mayoría con fines de vender un producto, una persona, a un influencer, ¿no? Etcétera.
Y de alguna manera se queda este debate de hasta dónde es arte, hasta dónde se utiliza el cuerpo, por ejemplo, femenino, o ahora pues ya también como más equitativamente, poco a poco, inclinando la balanza menos hacia un lado que al otro, del cuerpo masculino, ¿no? Pero como arte, ¿no? También, o sea, hasta dónde es, y es una discusión interesante con esto del el erotismo y el arte. Claro, pero lo que tú dices, pues también nos hace cuestionarnos que la publicidad está desprovista de todo este sentido filosófico profundo, donde te buscas a ti mismo, tu propia naturaleza dentro del goce, ¿no? Es más bien una imposición. Y yo pensaría también en estas redes como TikTok, donde ves bailando pues a chicas guapísimas. Nosotros que estamos viendo esta serie de videos, realmente cómo nos sentimos. Yo me siento un poco frustrada porque digo, bueno, son estándares de belleza altísimos actualmente, pero aparte no me proporcionan una satisfacción, una autoexploración, un conocimiento del otro, ¿no? Es más bien un poco más superficial, lleno de operaciones y muy, muy difícil de alcanzar eso. Sí, ¿no? Es más consumir el contenido que contemplativo. O sea, que es eso algo que separa del arte. Claro, y llevarlo a un objeto, ¿no? Cuerpos como objetos, porque no estamos comprendiendo o viendo algo más allá en esa psique de estas personas que están exponiéndose, ¿no? Yo quisiera recurrir a un poeta antiguo, Omar Khayyam, su poesía mística y a veces un poco erótica, pues para comparar nuestra cultura con la de hace miles de años. Él vivió en el año 1000 y pues quiero que disfrutemos un poquito su poema. Va a ser un poco rápido. Dice: ¿por qué vendes tu vino, mercader? ¿Qué pueden darte a cambio de tu vino? ¿Dinero? ¿Y qué puede darte el dinero? ¿Poder? Pues no eres el dueño del mundo cuando tienes en tus manos una copa. ¿Riqueza? ¿Hay alguien más rico que tú, que en tu copa tienes oro, rubíes, perlas y sueños? ¿Amor? ¿No sientes arder la sangre en tus venas cuando la copa besa tus labios? ¿No son los besos del vino tan dulces como los más ardorosos del laurí? Pues si todo lo tienes en el vino, dime, mercader, ¿por qué lo vendes? Poeta: porque haciendo llegar a todos mi vino, doy poder, riquezas, sueños, amor. Porque cuando estrechas en tus brazos a la amada, me recuerdas. Porque cuando quieres desear felicidad al amigo, levantas tu copa. Porque Dios, cuando bendijo el agua, la transformó en vino. Y porque cuando bendijo el vino, se transformó en sangre. Si te ofrezco mi vino, poeta, no me llames mercader. Y pues, bueno, ese es... Pues con eso nos vamos a quedar porque el tiempo se nos ha acabado así de rápido, Úrsula. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera una conferencia sobre historia del arte, o das clases, tienes libros publicados, artículos? ¿Dónde te pueden localizar? Muchísimas gracias, pues les dejo mi Facebook, que es Úrsula Cotero, ahí estoy. Y pues esto es una invitación a disfrutar del arte, a no verlo arriba de un pedestal, sino a verlo como algo muy cotidiano y muy disfrutable. Y pues ahí estoy a sus órdenes. Sí, he participado en algunas publicaciones y pues próximamente se está preparando una. Y pues gracias por esta invitación. No, gracias a ti por venir, por platicar y compartir y enamorar con todas estas imágenes literarias y demás sobre el erotismo y el arte. Gracias. Y gracias, antes de irnos, agradecemos a Loyalty Boutique por el vestuario que nos ha proporcionado para esta emisión. Los pueden encontrar en Instagram como Loyalty by Yvonne y en Facebook como Loyalty Boutique. Les agradecemos mucho. A nombre de todo este equipo, los esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.